Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fans de esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Hoy vamos a desentrañar un misterio, o mejor dicho, una alegría. ¿Por qué está Kerem Bürsin tan feliz? Y sí, como el título bien lo indica, la razón secreta podría tener un nombre muy especial, Hande Erçel. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante, algo que nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes: suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a la carnita. La felicidad de una celebridad, especialmente de alguien tan carismático y querido como Kerem Bürsin, siempre genera especulaciones y, seamos honestos, mucha curiosidad. Últimamente hemos visto a Kerem radiante, con una sonrisa que parece no caber en su rostro, una energía palpable que irradia en cada aparición pública, en cada historia de Instagram, en cada entrevista. Y claro, cuando alguien está visiblemente feliz, los fans y los medios de comunicación no tardan en preguntarse el porqué. Y aquí es donde entra nuestro enigma: ¿qué está causando esta felicidad tan evidente en Kerem? Hay muchas teorías, por supuesto. Podría ser el éxito arrollador de sus proyectos actuales, quizás un nuevo guión que lo tiene emocionado, o tal vez un viaje que está planeando. Sin embargo, hay una sombra, una presencia que planea sobre estas especulaciones, una que ha sido inseparable de la felicidad de Kerem en el pasado reciente: Hande Erçel. Para quienes siguen el mundo del espectáculo turco, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es casi un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. No solo en pantalla, donde interpretaron a la icónica pareja de Eda y Serkan, sino también fuera de ella. Sus interacciones, sus miradas, sus publicaciones conjuntas, todo alimentaba la ilusión de sus seguidores de que algo más que una amistad estaba floreciendo. Y efectivamente así fue. Con el tiempo confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus seguidores, a los que cariñosamente llamamos Kerem y Hande fans, vivieron cada etapa de su relación con ellos: los viajes, las celebraciones, los momentos cotidianos que compartían en redes sociales. La felicidad de uno se sentía como la felicidad del otro y viceversa. Sin embargo, como suele suceder en la vida y en el mundo de las celebridades, las cosas toman rumbos inesperados. Hace un tiempo surgieron rumores y luego confirmaciones de que Kerem y Hande habían decidido tomar caminos separados. Fue un momento de decepción para muchos, pero siempre se mantuvo el respeto y el cariño mutuo, o al menos, eso transmitían públicamente. Y ahora volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué Kerem Bürsin está tan feliz? Podríamos pensar que es simplemente una etapa de su vida personal o profesional. Pero, ¿y si la razón, la verdadera razón secreta, tiene que ver con una reaproximación, una amistad renovada, o quizás incluso un regreso inesperado de Hande Erçel a su vida de una manera significativa? Hemos estado observando con lupa cada detalle, cada gesto, cada comentario. En las redes sociales, los fans más acérrimos de esta pareja han notado ciertas cosas que han reavivado las esperanzas y las teorías. Por ejemplo, hemos visto a Kerem compartiendo momentos en los que se le ve especialmente relajado y jovial, y algunos de estos momentos coinciden con periodos en los que Hande también ha estado activa en redes o ha tenido apariciones públicas. No estoy diciendo que cada vez que uno publica algo, el otro esté pensando en él, pero a veces la coincidencia es llamativa. Además, no podemos olvidar las entrevistas recientes donde se le ha preguntado a Kerem sobre su vida sentimental. Si bien ha sido siempre discreto y respetuoso, en algunas de sus respuestas se percibe una cierta dulzura al hablar de relaciones pasadas o de la importancia del amor en su vida. Y en el imaginario colectivo de sus seguidores, la conexión con Hande sigue siendo muy fuerte. Consideremos también los círculos sociales. A menudo en el mundo de las celebridades, las amistades y las relaciones se entrecruzan. Es posible que Kerem y Hande mantengan una amistad cercana. O quizás, y esto es pura especulación de fans, se estén apoyando mutuamente en nuevos proyectos. Hemos visto a Kerem muy activo en proyectos internacionales, y Hande también ha tenido sus incursiones en mercados fuera de Turquía.
El apoyo mutuo en la carrera profesional puede ser una fuente de gran felicidad y satisfacción. Pensemos en el impacto que tuvo su relación en la vida de ambos. Fueron una pareja muy visible, muy querida. El cariño del público era palpable. Es natural que incluso después de una separación, pueda quedar un lazo de afecto y admiración. Y el hecho de que Kerem esté tan visiblemente feliz, podría indicar que ha encontrado una estabilidad y una alegría en su vida, y muchos de sus fans asocian esa felicidad con la presencia de Ande, de una u otra forma. Algunos de ustedes, mis fieles suscriptores, me han enviado mensajes y comentarios preguntando precisamente por esto. Me han dicho, he visto a Kerem últimamente y parece que ha vuelto a ser el Kerem que conocimos en Senkalkam, ese Kerem radiante. ¿Tendrá algo que ver con Ande? Y es una pregunta muy válida. El tiempo cura, las experiencias maduran y a veces, las personas que han sido importantes en nuestras vidas dejan una huella tan profunda que su influencia, incluso a distancia o de forma renovada, puede seguir aportándonos alegría. Analicemos los detalles de sus publicaciones. A veces un detalle, una canción que comparten, un libro que recomiendan, o incluso un lugar que visitan, puede ser un guiño. Y los fans, con su increíble capacidad de observación, captan estas señales. Hemos visto a algunos fans especulando sobre coincidencias en sus historias de Instagram, en las fechas de sus viajes, o incluso en los accesorios que usan. Si bien debemos tener cuidado de no sobreinterpretar cada pequeño detalle, la suma de estas coincidencias a veces puede pintar un cuadro interesante. Y hablemos de la industria. El mundo del entretenimiento es un torbellino. Las carreras de actores y actrices pueden ser muy exigentes. Tener una red de apoyo sólida, ya sea de amigos, familiares o incluso de alguien con quien has compartido una historia de amor tan intensa, puede ser fundamental para mantener el equilibrio y la felicidad. Si Kerem y Ande han logrado mantener una buena relación, de amistad o de apoyo profesional, eso podría ser un factor importante en su bienestar actual. Además, la felicidad puede ser contagiosa, y cuando dos personas con una conexión tan fuerte se encuentran en momentos positivos de sus vidas, es natural que eso se refleje. Quizás no sea una relación romántica activa en este preciso instante, pero la presencia de Ande en su vida, quizás como amiga, quizás como confidente, o simplemente como un recuerdo positivo que le impulsa, podría ser la chispa que enciende esa sonrisa. Y no olvidemos el factor fan. El cariño y el apoyo de los fans son cruciales. La energía que los fans proyectan puede ser muy positiva. Y para Kerem y Ande, la base de fans que los apoya incondicionalmente es inmensa. Si ellos están felices, sus fans están felices. Y si sus fans proyectan esa felicidad hacia ellos, es un ciclo virtuoso. Entonces, ¿cuál es esa razón secreta? La verdad es que al final del día, solo Kerem y Ande lo saben con certeza. Pero basándonos en la observación, en la trayectoria de su relación, y en la energía que Kerem irradia actualmente, es muy plausible pensar que Ande Erçel, de alguna u otra forma, juega un papel importante en su felicidad. Ya sea a través de una amistad renovada, un apoyo mutuo en sus carreras, o la simple resonancia de un amor que, aunque haya cambiado de forma, dejó una marca imborrable. La felicidad de Kerem Bürsin es un tema que nos apasiona porque refleja la alegría de alguien a quien admiramos. Y si esa alegría está, de alguna manera, conectada con Ande Erçel, entonces para muchos de ustedes, mis queridos espectadores, es una historia que sigue teniendo un final feliz. El amor, la amistad, el apoyo son pilares fundamentales de la vida, y ver a Kerem en este momento de plenitud nos llena de optimismo. Para concluir, hemos explorado las diversas facetas de la aparente felicidad de Kerem Bürsin, y hemos llegado a la conclusión de que si bien pueden existir múltiples razones, la conexión con Ande Erçel emerge como una posibilidad intrigante y esperada por muchos. Hemos analizado la historia de su relación, la química innegable y la influencia que pudieron haber tenido el uno en el otro. La felicidad es un estado complejo influenciado por muchos factores, pero en el caso de Kerem, la sombra, o más bien la luz, de Ande Erçel parece ser un factor que no podemos ignorar. Gracias infinitas por acompañarme en este análisis y en esta conversación. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande Erçel es la razón secreta de la felicidad de Kerem? ¿Tienen alguna otra teoría? Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Sus opiniones son muy valiosas.
Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no se olviden de dejar un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de K. Erem y Ande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.